de que la doctora López me indique el momento en que iniciamos y damos por iniciada la presente telecapacitación. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, con su venia iniciamos. Agradecer a... Permítame, doctora, voy a comenzar y le doy el pase y ya usted puede dirigir sus palabras. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Muy bien, muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos y les damos una cordial bienvenida desde la Dirección de Infosalud, que pertenece a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, y del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Bienvenido todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, martes 22 de noviembre. El tema de la presente telecapacitación es conducta suicida, a cargo de la médico psiquiatra Lisette López Hidalgo, del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom y por nuestro canal de YouTube, y serán absueltas al finalizar las ponencias. Comentarles además que esta telecapacitación está siendo transmitida y grabada en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, así que pueden acceder a ella en cualquier otro momento y al cual los invitamos a suscribirse. Iniciamos entonces con nuestra ponencia. Buenos días, psiquiatra Lisette López Hidalgo, del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Es un privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante. La escuchamos, doctora. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Pues voy a tratar de enfocar mi presentación a lo que considero puede serles de utilidad, específicamente porque pues entre nosotros podemos encontrar personas que se dedican a diferentes campos de la atención de salud, y la conducta suicida es parte de una problemática actual, es un tema bastante sensible. Muchos casos se van haciendo más frecuentes. Quizá hemos tenido contacto directo o indirecto de alguna persona que haya tomado la decisión de quitarse la vida o suicidarse, y entonces es importante también poder situarnos en esta ahora conocida como problemática de salud. Entonces voy a empezar por presentarme. Pues mi nombre es Lisette López, yo trabajo en el Hospital Madre Niño San Bartolomé. Allí tenemos atención para niños y adolescentes en las diferentes necesidades que ellos pudieran requerir de nuestra atención. Pues bien, entonces empezaré por plantear la agenda del día. Con una estadística, cada 40 segundos una persona se quita la vida. Esto es algo bastante significativo. Por cada persona que se quita la vida, otros 20 lo intentan, no lo logran. Sin embargo, esto no debería sino hacer un llamado a de qué está compuesta la toma de decisiones de este tipo de personas, y es por qué y qué es lo que los lleva a esta decisión. Lo que ahora vamos a abordar es un aspecto de la conducta suicida. Sería demasiado para nosotros poder utilizar este tiempo para ver todo tipo de aspectos. Lo que vamos a hacer es ver cómo poder detectar aquel riesgo suicida y cómo poder intervenirlo, cómo poder valorarlo. Creo que haciendo bien ese segmento podemos contribuir mucho a la reducción de las muertes por suicidio. Entonces, es importante entender que ya está considerado, y desde hace mucho tiempo, a la conducta suicida o al suicidio como un problema de salud pública. Es la primera causa de muerte externa no natural. La casuística en la población pediátrica va en aumento. Estamos encontrando en la consulta y también en la práctica privada y en otras áreas de nuestra intervención una crisis de sentido. Es una crisis de sentido de vida, un vacío existencial que está abordando a muchos jóvenes, niños, y que esto parece que no se está abordando apropiadamente.
También quisiera mencionar que si bien la casuística va incrementándose, también existen algunas estrategias que se proponen para poder llegar a estas personas, tratar de intervenir la situación que están presentando en su momento y con suerte limitar la presentación de la conducta suicida. Pues si nos damos cuenta, la tasa va en aumento y también podríamos decir que la población se divide en grandes grupos. Existe un grupo de riesgo que está considerándose entre la población adolescente, aquellos que han pasado la pubertad, siendo este grupo de riesgo. Es un grupo que debemos de tener siempre bajo observación. También lo que se está viendo es de que poco a poco esta brecha de países en vías de desarrollo y países desarrollados se está cortando. Habían muchos mitos al respecto sobre si la idiosincrasia, los factores socioeconómicos tenían influencia sobre la toma de decisiones respecto al suicidio, que ahora se está considerando como un factor importante pero no determinante. También podría yo informarles que la prevalencia de aquellas presentaciones del suicidio tiene un ligero aumento en la población masculina. Eh, Se sabe que suelen consumar los suicidios una vez pensado y que la conducta para suicida o los gestos o aquellas conductas de suicidio de puerta trasera, como a veces se les llama, estas verbalizaciones que no terminan en el suicidio propiamente, son más frecuentes en las damas. Sin embargo, vean las tasas, son bastante altas. No podríamos decir que un grupo es más privilegiado que el otro, pero habría que tomar en consideración que los varones ejecutan aquello que van pensando. Por otro lado, también tenemos que ver si es que podemos hacer algo para intervenir. Estas cifras fueron recogidas en el 2016 y siguen incrementándose hacia la actualidad, pero este análisis que se hizo en el 2016 fue particularmente importante porque ubica al Perú en uno de los lugares de atención a la salud. Es decir, ya no estamos por fuera de este mapa caliente que ustedes veían en rojo, ya estamos dentro de un país que contribuye lamentablemente con sus estadísticas a notificar diariamente sobre el suicidio. ¿Qué es lo que pasa cuando ya miramos a este grupo etario a profundidad? En nuestro país se ha venido registrando de manera alarmante cómo es que se incrementa la tasa particularmente en esta población de 15 a 19 años, independientemente del sexo, pero con una ligera predominancia en el sexo masculino, como ustedes pueden revisar. Esta es la población económicamente activa. Es también la población en la cual el cerebro, en cuanto a la dotación genética, está terminando de hacer un proceso de maduración del sistema nervioso central. Es una etapa donde la persona está en la plenitud de su vida, es una etapa maravillosa y sin embargo se ve ensombrecida de este tipo de actos. Entonces deja mucho para pensar. La primera idea que podemos soltar es qué podríamos hacer para mejorar la toma de decisiones de este tipo de personas entre los 15 y 19 años. La segunda pregunta que podríamos plantearnos es si existen factores extrínsecos que se pudieran mejorar o si todo tiene que ver con una patología mental, como antes se pensaba. Pues bien, aquí les traigo un pequeño extracto de un estudio muy interesante que se hizo en la Ciudad de México hace mucho tiempo, pero que fue uno de los estudios que trataba de quitar los mitos sobre si el que se suicida necesariamente tiene que verse afecto por una enfermedad mental. Habitualmente relacionamos la depresión al suicidio y no es que no sea una consecuencia o un riesgo de esta enfermedad, pero no es la única. No todos los que se suicidan están deprimidos. Existen múltiples causas que no tienen que ver con la patología mental y precisamente este eh, paper hablaba sobre que desde la perspectiva antropológica lo que está pasando es que el entramado social se está debilitando.
el individuo no tiene ese sentido de pertenencia hacia su sociedad, no está viéndose respaldada por ella. Y hay una afirmación que me pareció muy impactante, que es esta, que, lo siento, no todos los individuos los que se suicidan son ellos mismos los que se suicidan. Él dice, es la sociedad que lo hace a través de estos individuos, graficando un poco la carencia de valores, la crisis social, la pérdida de estos lazos de solidaridad que hay entre la sociedad respecto a su individuo. Eso también es un asunto importante porque muchas veces nosotros preservamos dentro de casa cierto grupo de valores o tratamos de vivir en nuestro pequeño domo y pensamos que dando educación, cultura, diversión, estamos haciendo mucho por nuestros hijos, pero no sabemos que los entregamos a una sociedad que está en una serie de conflictos. Entonces, eso también me dio mucho que pensar, se los traje para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan revisar. No es el tema central de la exposición, sin embargo, quisiera retirar de sus mentes esta idea de que solamente la conducta suicida viene precedida de una patología mental. Entonces, ya entendiendo que el panorama es un poco más amplio, no necesariamente el suicidio pasa por que la persona esté gravemente enferma. Nosotros tenemos mucha riqueza en cuanto a nuestras tradiciones. Si recordamos cómo se manejaba la visión andina, pues dentro de esta visión la muerte era cíclica, y la muerte era acogida como algo necesario, bello, fructífero. Las niñas se acercaban a ofrecerse en tributo, felices de que la madre tierra las acoja. Era suicidio también, pero de otro enfoque. También vemos cómo algunas religiones, afiliaciones políticas, decisiones para con mi propia vida en el ejercicio de mi libertad hacen de que yo planifique la muerte en ciertos contextos, que prefiera la muerte al deshonor o que prefiera la muerte como un acercamiento a una ofrenda a una deidad. Entonces, habría que ponernos a pensar qué cosa es lo que trae la persona como sus propias cogniciones, ¿no? Y dentro del suicidio es muy importante saber, poder haber establecido, si es que se puede, cómo era este repertorio de cogniciones que tenía la persona cuando estaba pensando en cómo ejecutar su muerte. También no solo hablamos de las cogniciones, sino que también hablamos de la comunicación. Es importante prestar atención durante la consulta sobre aquellas expresiones muy fugaces que a veces hacen las personas cuando están abrumadas por un aspecto muy particular de sus vidas en ese momento. Y estas comunicaciones pueden ser simplemente expresiones de cansancio, como quisiera no vivir más, o quisiera irme con el abuelo, creo que él está en un lugar mejor, o podrían ser francas expresiones de me quiero morir. Eh, También es importante pensar si es que detrás de estas verbalizaciones existe un plan estructurado, si es que ha habido cierta reflexión, cierta toma de acción previa para poder valorar el suicidio, perdón, el riesgo de esta persona a suicidarse, ¿no? Y la conducta suicida propiamente apela a esta lesión propia, este acto de matarse a sí mismo, que podría tomar diferentes clasificaciones como un gesto, una autolesión, una conducta suicida que no se determina, un intento de suicidio o ya el acto consumado, el suicidio. El concepto del suicidio ha ido cambiando, constantemente se van a ir acuñando términos, pero lo más importante para ustedes es que una persona que verbaliza una comunicación suicida es esta persona la que debería ser atendida, se debería favorecer una escucha activa, se debería acompañar a esta persona y facilitar que ella pudiese comentarnos un poco más al respecto. Conversar de la muerte es algo que debería ser muy habitual, eh, así como se conversa de la vida y otros asuntos. ¿Para qué? Para poder saber cómo es que piensa la persona, para saber es cómo que la persona se mira a sí misma desde el punto
de vista de su existencia temporal. Y cómo es que afronta esta persona ciertas dificultades y con qué recursos está llegando a ciertos momentos claves de la vida. Eso también sería importante que pudiéramos conversar con nuestros familiares, nuestros hijos, gente que es cercana a nosotros. Pues bien, el riesgo suicida entonces podríamos definirlo como esta capacidad que yo como evaluador voy a presentar para predecir, si se puede emplear la palabra, con base a la historia pasada, los antecedentes, un poco el perfil de la persona y actualmente lo que la lleva a este intento de determinar cuál sería el potencial autodestructivo de la misma, ¿no? O este conjunto de acciones, pensamientos que hacen que el sujeto pues quiera manifestar un comportamiento suicida. Allí tienen una versión un tanto más estadística y otra versión un tanto más clínica. Sin embargo, el riesgo suicida es cómo es que yo voy a valorar, con qué instrumentos voy a valorar el riesgo a que esta persona pueda consumar el suicidio. En simple es eso. ¿Qué es lo que debería tener en cuenta? Muchas clasificaciones hacen un montón de esfuerzo para que a mí no se me olvide qué cosa es lo que tengo que evaluar y entonces siempre hay mnemotecnia, siempre hay trucos para nunca olvidarme qué cosa es lo que yo tengo que evaluar y dentro del tópico de la conducta suicida tampoco es que esto es ajeno. Las 4P. ¿Qué es lo que yo debo de recordar con las 4P? La P de predisposición. ¿Existe algún riesgo para esta persona que le acerque a una conducta suicida? ¿Podría evaluar yo el grado de inteligencia de esta persona? ¿Podría evaluar los aspectos sociodemográficos? No es lo mismo ser hijo único a ser el sexto de 10. No es lo mismo empezar en la vida teniendo todas tus facultades a tener alguna discapacidad. No es igual tener un día pacífico a tener un dolor crónico insoportable todos los días de tu vida y así todo el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los predisponentes para que se genere como este terreno para que algo pudiese ocurrir. La segunda P es precipitantes. ¿Qué cosa es lo que hizo que hoy lo piense y no ayer? ¿Qué cosa es que hace de que esta persona se haya suicidado en el 2018 y no en el 2017 o 16 o 19? Entonces siempre ocurre algo, siempre hay algún desencadenante. Esta eh, experiencia puede ser un pensamiento, puede ser una situación, puede ser un recuerdo. La mente humana es compleja, entonces muchas cosas pueden pasar y lo que debemos de buscar es si hubo un precipitante, un desencadenante en esta ideación que la persona se va haciendo, ¿no? Vamos a imaginar que yo soy el sexto de 10 hermanos, que tengo un dolor lumbar crónico, que tengo una discapacidad leve y justo voy con todas mis expectativas a este nuevo trabajo que me ofrece grandes prestaciones y no califico. Y no solo no califico, sino que me dicen, mira, no podemos aceptar a alguien como tú. De repente esa frase hace en mí eco de algo mucho mayor, de algo que venía trayendo como mi historia personal. ¿Qué sabrá uno? Pero en ese momento esto parece ser un precipitante. Por suerte, esperemos que cada quien vaya cultivando sus factores de protección. Los factores de protección son lo que nos va a permitir hacer este equilibrio sano, esta forma de yo recomponerme de un mal suceso, de manejar la frustración, de tolerar el malestar que me genera las diferentes dificultades que voy a presentar en el día a día. Ahora, estos factores protectores habitualmente eran descritos como la familia, pero ustedes saben, me pondré de ejemplo, ¿dónde es que estoy ahora? ¿Estoy con mi familia o estoy trabajando? ¿Dónde estarán mis hijos? ¿Dónde están las personas que comparten la casa conmigo? ¿A qué hora nos encontramos? ¿Cuándo es que estamos reuniéndonos? ¿Cuánto tiempo de espacio de conversación real es que estamos teniendo con las personas? Entonces la familia, por muy lejos, ha dejado de ser un factor de protección. Pues bien, puede ser la sociedad. Observemos.
¿Puedes enviar a la casa de tu vecino a tu hijo para que le enseñe matemática? No lo creo. ¿Puedes decirle a un religioso que lo dejas a tu niño con toda la confianza del mundo por 15 minutos, 20 minutos? No lo sé. ¿Podrías decir, hey, sociedad, te encargo a mi hijo, instrúyelo, ayúdalo? No lo sé. Entonces, la sociedad tampoco está siendo un factor de protección. ¿Qué es lo que ocurre cuando no consigo encontrar o desarrollar los factores de protección? Pues es como que no tengo mucho de qué cogerme, no tengo qué cosa utilizar para poder resignificar los momentos más duros de mi vida y no decantarme por el acto suicida. ¿Qué es lo que va a perpetuar que yo esté dando vueltas y rumiando sobre mi muerte? Aquel malestar que no se remueve, posiblemente a una situación de hartazgo de lo mismo. Hay muchos adolescentes que simplemente se aferran a la vida por sus mascotas. Hay gente que se aferra porque tienen hermanos menores, pero en realidad están hastiados de los conflictos familiares, están hastiados del lugar donde viven, de no tener servicios básicos, de no poder cambiarse de ropa, de no poder comunicarse con sus padres, de que los padres están en la chacra pasteando a los animales y ni siquiera pueden conversar con ellos, o que de repente están desarrollando el quinto doctorado y no tienen tiempo para dedicarse a la familia. Seguro que habrá mucha injusticia, cada quien quiere desarrollar su proyecto personal, pero cuando uno establece la convivencia con otros tiene que haber equidad también en el tiempo y en el afecto. Entonces hay que buscar también qué perpetuadores yo puedo encontrar que sostienen este problema para ver si los puedo intervenir. Esas son las 4P que apela esta mnemotécnica. Entonces, ¿qué podríamos decir que contribuye al riesgo suicida? Pues historia familiar, historia de vida, cómo es que yo voy viendo la vida, cómo se me presenta, mi vida tiene sentido, tengo un horizonte, tiene rumbo o simplemente soy un ente. Se levanta, se alimenta, se viste, hace lo que tiene que hacer, regresa, tiene un poco de diversión, duerme y vuelve a empezar. El aislamiento, no solo social, sino tecnológico, también puede ser incluido dentro de los factores de riesgo suicida. La falta del apoyo familiar, que ya lo había mencionado, la intencionalidad, es decir, qué cosa voy a llevar a la conducta suicida, qué elementos voy a llevar a la conducta suicida. No es lo mismo que yo intente suicidarme apretándome el cuello a que me ponga una pistola en la cabeza. Es sumamente diferente el grado de letalidad que yo puedo conseguir con uno respecto a otro. Sí, la depresión también es importante de evaluar. La depresión como una bandera de que uno debe de explorar la patología mental, evidentemente, pero no es la única causa que contribuye al riesgo suicida. Tenemos una que ha sido bastante estudiada. Hay mucha bibliografía al respecto sobre la desesperanza que puede tener una persona. Espero que no les pase, pero encontrar a una persona llena de vida externamente y que por dentro no tiene ningún sentido para vivir es algo muy triste de escuchar y de percibir. Entonces, mucha gente va vistiendo un traje de gala, sintiéndose desesperanzado. Muchos niños tienen 20 en el colegio y salen con lindos premios, pero su vida carece de matices, de sentido, de vigor. Hay una crisis actualmente de valores espirituales, entonces estamos como un poco solos. Por eso me pareció que podría ser pertinente en esta mañana revisar qué estamos haciendo por nosotros mismos y por los que nos rodean. Entonces, ya saben, es nuestra historia personal, son los factores que nos rodean. Tenemos que evaluar en la conducta suicida la letalidad del posible acto suicida, la intención, el número de tentativas previas, si hay antecedentes genéticos en la familia. De repente mi familia es toda suicida y entonces me parece que cuando encuentre que hay algo que no cuadra, podría también tomar esa decisión. No somos no somos sujetos de reacción, somos sujetos de elección, pero a veces no nos comportamos como tal. La desesperanza como un factor y examinar si hay patología mental también es importante. ¿Qué
¿Qué es lo que yo debería hacer para hacer la valoración del riesgo suicida? Pues hacer una buena historia clínica si es que estoy, obviamente, estudiando el caso, plantearme qué persona es la que está frente a mí, qué tipo de recursos de afronte tiene. Vamos a imaginar que tiene un par de factores de protección, genial, puedo trabajar con eso, y si no tengo que construirlo rápidamente, es como por lo menos darle cierto anclaje. A veces se puede, a veces no se puede. Esta es una especialidad que lidia mucho con la frustración también, y cosas que evidentemente no podemos lograr y lo entendemos, pero en lo posible tratamos de generar algún tipo de idea sobre qué recurso de afrontamiento podríamos utilizar para equilibrar un poco la balanza. ¿Qué sucesos vitales estresantes, factores de riesgo yo tengo? ¿Qué es lo que podría desencadenar una crisis? Por ejemplo, en este caso que les pongo, que se presente un segundo trabajo y que tampoco lo consigan, de repente, ¿no? ¿Cuáles son las conductas disfuncionales del que rodea a esta persona? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Qué posibles desencadenantes podrían existir? ¿Y qué cosa es lo que yo podría ofrecer como un acercamiento, una valoración de tamizaje? Eso es lo que yo tendría que chequear como algunos puntos muy rápidamente para hacerlo, de tal forma de poder optimizar el tiempo de la consulta, que siempre es corto, ¿no? O de repente si estoy en alguna sala de emergencia para poder chequear. Entonces ya existen algunas tablas que economizan mi tiempo, que hacen de que simplemente yo aborde el caso, lo valore y luego me dedique a lo importante que es el contacto y el acompañamiento con este ser humano, ¿no?, que tengo frente a mí. Entonces yo lo que podría valorar es estos factores de aquí. Primero, la cognición, lo que habíamos hablado, el correlato mental, las ideas de suicidio, la intención, qué síntomas se está presentando además de lo verbalizado, la capacidad para el control de los impulsos, la desesperanza y el contexto. En el riesgo leve se ha colocado como infrecuentes o poco intensas o fugaces o ideas que no tienen un plan establecido y sin intentos de suicidarse en ese momento de la evaluación. La intención, como es solamente cognitiva, no se encuentra. A la pregunta, ¿en este momento deseas tú consumar el acto? No, era solo ideas que se me pasaron. Ok, si esta es la respuesta, parece que podría estar eh, limitándose a un riesgo leve. Hay síntomas asociados, hay enfermedades asociadas, hay alguna conducta que me haga pensar que la persona está en riesgo, no lo hay o son leves, parece que entonces también el riesgo es leve. El autocontrol, empiezo a hacer algunas preguntas sobre cómo he manejado antes las dificultades, qué haría si se presentan más situaciones frustrantes a futuro. Eh, Pregunto por su perspectiva de vida, si considera que existe algo importante por lo que él o ella pudiera trabajar y poder de alguna forma reducir este riesgo, y de repente si hay algo en el tintero, entonces podría decir que el grado de desesperanza es leve, y quién sabe que mientras estoy conversando se acercan un par de familiares, se comprometen a poder apoyar a esta persona, informa que van a estar continuamente en los chequeos de 24 o 48 horas que se les haya citado, se los ven muy comprometidos, están consternados, pero a la vez con grandes posibilidades de tomar acción. Entonces yo podría decir que de repente el contexto es algo confiable. Si tengo esas respuestas a estas preguntas, podría decir que el riesgo es leve y entonces lo podría egresar o podría manejarlo en consulta ambulatoria, y en 24 horas nos volveríamos a ver para hacer un chequeo, ¿no? El riesgo moderado más bien habla de que la cognición es bastante frecuente, la intensidad es bastante alta. Hay planes, son vagos, pero van dando vueltas. Es como este zumbido de abeja que no te deja, ¿no? No hay la intención suicida como tal, no hay muchos síntomas tampoco. Parece que hubiese un buen autocontrol, pero aquí la desesperanza ya estuvo en un grado moderado y entonces yo ya debería tomar acción. ¿Cuál sería la acción en cuanto al paciente de riesgo moderado? Una vigilancia estrecha, citas frecuentes. Si es que estoy en un centro de salud mental comunitario, entonces esto
podría incluir una visita domiciliaria programada, una atención o una incorporación a los grupos de ayuda mutua, si es que los tengo, ¿no? O si es que estoy en un hospital, buscar la forma de citarlo pronto. Riesgo severo, estas ideas suicidas son muy intensas, ya existen planes, existe toda una organización respecto a los elementos que voy a llevar, respecto a cómo es que voy a planificar y consumar el acto suicida. Hay indicadores indirectos de suicidio, como lo iba a hacer, pero llegó la abuela, me interrumpió, o dije que no era un buen momento, lo voy a hacer en otro momento porque justo estaba pasando alguien importante para mí. Entonces yo ya podría decir que hay indicadores indirectos que me señalan que hay una intención suicida y se ve francamente que el deterioro de la capacidad de inhibir estos impulsos es baja y yo podría encontrar que no existe un buen soporte familiar, entonces yo podría tener un riesgo severo. Para el riesgo severo y para el riesgo extremo, si hay que tomar algunas decisiones, tendríamos que salvaguardar la vida de la persona. Y esto es algo muy controversial, porque cuando se trata de la población infanto-juvenil, pues podríamos incluso hasta favorecer un ingreso hospitalario. Si estuviésemos atendiendo a adultos, tendríamos que pedir el apoyo de la ley, ¿no? Tendríamos que pedir el apoyo de la asistencia social, tratar de poder hacer entender a la persona que se salvaguarda la vida. Y desde el punto de vista filosófico, ¿cómo entendemos que en ese yo salvaguardar su vida, esta otra persona lo entiende como una cohesión de su ejercicio de su libertad, ¿verdad? Es un tema bastante complejo porque desde mi perspectiva yo estoy salvándolo y desde la perspectiva del que sufre es, me estás impidiendo acercarme a mi alivio, ¿no? Ya habrá momento de discutir aspectos filosóficos en otro momento, en otra exposición, pero no me desvío. El riesgo extremo, evidentemente, yo tengo que hacer alguna intervención más radical. Aquí ya existe la incapacidad del sujeto de ponerse a salvo y entonces se tiene que apelar a lo que yo tengo a disposición. Incluso si no tengo la capacidad de tomar las decisiones, debo de apoyarme en la ley, es decir, si yo siento que estoy excediéndome o que no tengo yo la capacidad de, o esa seguridad, pues para eso tengo un equipo de trabajo, no soy un ente solitario, puedo llamar al fiscal, puedo llamar al fiscal de familia, al fiscal de turno, preguntar cómo es que se maneja desde su perspectiva la conducta suicida, si tengo una sala de hospitalización, lo pongo ahí para observación directa, para que puedan intervenir muchas personas y ayudarme a esclarecer un poco el panorama. Examino el aspecto físico, de repente hay algo que está deteriorando su capacidad y su lucidez. Hay muchos factores que se tienen que evaluar. No me tengo que quedar petrificado pensando que yo soy la única persona que tiene que tomar decisiones. Eso sería un comentario adicional. Voy a detenerme aquí. Me parece que hay unas preguntas. Sí, sí, sí. Hicieron una muestra, creo, no sé en qué distrito de Lima, sobre las caras del suicidio y usted tiene gente linda, feliz, que hace un par de días celebró su cumpleaños y al día siguiente está muerto. El rostro del suicida es un rostro que no debería eh, eh, tipificarse, es decir, yo puedo estar muy acongojada, usted ve que yo ya estoy a punto de tirarme por el vacío y vivo 90 años. O puede ser que me vea tan feliz, llena de vida, conversando hoy día de lo maravilloso que es el país y todos sus recursos y mañana estoy muerto. Eh, no podríamos poner una fascia al suicidio. Hay muchas personas que han estado bastante bien externamente, se veían muy sanas externamente, pero realmente no lo vivían así, ¿no? Entonces, aquí hay otra alternativa. Si de repente esto no me ayuda mucho, porque yo digo, ok, ¿cómo acordarme de tantos datos? Mi mente no me da para tanto, tengo mucho en la cabeza. Entonces hay una escala un poco más breve, más corta, es la que se utiliza bastante en las salas de urgencia y emergencia,
que no te vas a olvidar porque es la escala de la persona triste, ¿no? Como sad, tristeza, y la S, la A y la D tienen un objetivo, ¿no? La S es determinar el sexo, es decir, si tú tienes un sí a esa pregunta, le das un punto. Es mucho más fácil. Entonces luego ya tienes una escala de evaluación que con puntajes te permite saber cuál es el riesgo. Esto me parece que es un poco más sencillo para los que recién están intentando acercarse a este tema, que es muy interesante. Hay suicidólogos, ¿verdad? Tanto psiquiatras, psicólogos, gente interesada. El tema de la muerte es un tema de constante investigación. Hay tanatólogos que se forman y como interesante es su perspectiva de lo que tiene esta persona allí, la visión de los antropólogos, la visión de los filósofos, es decir, analizar la conducta humana es un placer, pero en este tema sí necesitamos de focalizar nuestra información. Entonces, yo podía analizar un montón de cosas, pero tengo tiempo que corre, tengo que moverme rápidamente, estoy en un lugar de repente de pocos recursos, en nuestras emergencias o las salas de atención no son precisamente estas que usted ve pues en la televisión, ¿no? Lindos escenarios, son ambientes ruidosos, un poco tétricos, ¿no? A veces para la evaluación. Entonces tengo que moverme rápido y entonces lo que tengo que hacer es utilizar una escala que me permita aclarar mis ideas. Entonces la S de el sexo masculino o femenino. Si me tocó un varón, un punto. Entonces ya habíamos visto por el riesgo de las estadísticas, ¿no? La A, age, de la edad. Menor de 19, ¿no? O mayor de 45 son las poblaciones de más riesgo. Ah, mi paciente tiene 15 años, ok, un punto. ¿Está deprimido? Sí, otro punto. ¿Ha tenido intentos previos? Sí, un punto. ¿Abusa de alcohol o de alguna sustancia? Sí, un punto. ¿Ha tenido una pérdida de la capacidad de razonar últimamente o de establecer un juicio de valor coherente, o simplemente está más impulsivo que antes? Sí, la R del riesgo, ¿no? La S. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es esto de aquí, ¿no? Eh, que son las siglas. Cada sigla tiene su preguntilla. Entonces, eso es lo que estamos determinando. La S de el soporte social. ¿Lo tiene o no? Vive solo, no lo tiene, un punto. ¿Ha tenido un plan organizado? Sí, ayer cambió dólares, fue a comprar un poco de alcohol, también se trajo insecticidas y una soga, por supuesto, un punto. Miren, no está casado. Bueno, con todo lo que hablamos del empoderamiento, tener a alguien que atestigue tu vida, mal que bien, tener a alguien que la observe, que esté cerca a ti, es un factor de protección. El estar solo, para esta escala, está considerado como una condición de riesgo. Entonces, ¿vives con alguien? No. ¿Estás casado? No. ¿Tienes pareja? No. Eh, ¿Nadie? No. Ok, un punto. Y enfermedad. Oh, ¿cómo va tu salud? No, tengo una afección crónica, constantemente sufro de dolores, tengo reumatismo, tengo lupus. Cualquier enfermedad suma un factor de riesgo a este gran cúmulo de factores y le otorgo un punto. Entonces luego rápidamente sumo, tan, 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 y digo, bueno, de 5 a 6 es un riesgo medio. Es decir, más de 5 ya tengo que tomar acción, lo que habíamos conversado. Me parece que es una escala correcta, bastante se acerca a lo que uno quiere evaluar y me parece que podría ser interesante para ustedes que la puedan practicar, ¿no? También existe pues estas otras escalas cuando tú tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? Como que imagínate que, no sé, se cerró una avenida y de pronto ningún paciente llegó y solo tienes a tu paciente, el único allí en tu consulta, entonces puedes hablar un montón de temas y puedes ir a preguntando estas 30 preguntas que suelen ser las más calientes, ¿no? Como las preguntas más importantes que uno haría en una evaluación del riesgo suicida. Se las dejo allí para que ustedes la puedan revisar. Y pues también trae su escala de puntuación
Esto sí toma más tiempo porque es una escala que yo debo de separar aquellos valores que son indirectos de los directos, pero no es nada difícil. Pero sí toma más tiempo. Esto no, evidentemente esto yo no lo podría hacer en una sala de emergencia o de urgencia, lo tendría que hacer de repente en otro contexto, de repente un contexto de consultorio, de repente yo estoy como psicoterapeuta, yo soy psicólogo, estoy analizando un caso y de pronto hay una verbalización espontánea de un consultante, entonces sí que podría yo utilizar esto también, ¿no? Y eh, bueno, esto es simplemente para que ustedes sepan cómo es que se tiene que corregir, ya cuando estén eh, eh, chequeando la escala, lo van a poder manejar mucho más rápido. Y también todas estas sumas y restas, ¿para qué eran? Simplemente eran para determinar el riesgo, ¿no? Si el riesgo es bajo, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es una atención de acompañamiento frecuente, reforzar el entramado social, igual citarlo con algo de frecuencia al consultorio hasta observar que el riesgo haya pasado y tratar de intervenir junto con la persona para poder dilucidar qué es lo que ocurrió, en qué podemos nosotros ser luz para generar esta capacidad de volver a ver este problema y analizar si es que existe alguna situación no tan radical para el mismo, ¿no? Y llegamos a las conclusiones. Sí, el suicidio es un trastorno multidimensional, por supuesto, porque ya hemos hablado que no solo hay que mirársele desde el punto médico, tampoco desde el punto psicológico. También hay familias enteras que tienen estos antecedentes, entonces podríamos hablar de esta huella biológica. Eh, es muy reduccionista solo limitarlo al contexto de una enfermedad. Entonces, por eso decimos que es un trastorno multidimensional. Aproximadamente un 40 y un 60% de las personas que cometen suicidio consultaron, se acercaron, fueron donde alguien antes del acto. ¿Qué significa? Que yo podría ser el elegido para poder cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero si yo estoy medio dormido, si estoy abrumado por mis propios problemas, no voy a poder ser de mucha ayuda. En nuestra profesión, en nuestra especialidad, debemos estar muy despiertos. Por eso es que nosotros también debemos de tener nuestro propio acompañamiento psicológico, psiquiátrico, para poder ser, pues, como esta caña de bambú, ¿no? Que fluya, que deje fluir la información. El suicidio no es en sí mismo una enfermedad, es más bien la manifestación de un montón de factores y tampoco es la manifestación de una enfermedad mental como ya lo había expuesto en los minutos iniciales. Y la valoración del riesgo suicida debe ser un procedimiento habitual. Para el pediatra, yo como psiquiatra infantil estoy dirigiéndome específicamente a la población de mi interés, pero en realidad para cualquier médico, para cualquier persona que está dentro del campo de la salud. De repente yo, no sé, estoy trabajando en una oficina administrativa y de pronto escucho una verbalización así, yo tendría que en ese momento hacerle la escala, pero por lo menos acercar a esta persona a un profesional que le pueda ayudar. Entonces, ¿qué es lo que les podría decir? Les dejo con esta bonita cita que dice en su traducción: no dejes que el mundo te endurezca, no dejes de que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura te robe la dulzura. Sostén con orgullo que aunque el resto del mundo puede estar en desacuerdo, aún así la tierra es un lugar hermoso. Esto, usted se lo dice a alguien que sufre mucho, no lo va a entender. Por eso es que siempre es importante eh, ir con mucha cautela sobre lo que nosotros concebimos de la vida, tratar de mostrar a la persona que intenta suicidarse que de repente existe algo en esta existencia que pueda conectar con esta persona y seguir transitando su vida terrena aquí, tratar de incentivar algún tipo de arraigo, tratar de ayudarle a que descubra su sentido de vida, que persiga sus valores personales, hacerlo humanamente posible. A veces el psiquiatra tiene que abandonar la tarea, a veces el psiquiatra puede decir tarea cumplida y a veces solo tiene que constatar tristes noticias, pero siempre se hace lo que se puede y un poquito más. Entonces voy a empezar a leer algunas preguntas del chat, les agradezco por su atención, esto
ha culminado para ustedes y si hubiera algunas preguntas yo las contesto por aquí. ¿Ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias a la psiquiatra Lisette López Hidalgo por su excelente exposición. Agradecemos también a todos los participantes. Y sí, doctora, tenemos ya algunas preguntas. Bueno, una ya usted la contestó. Muchísimas gracias por ello. Continuamos con ellas. Nos preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de suicidio? La causa más frecuente del suicidio dependiendo de la población, ¿no? Es decir, primero están las personas que se acercan a la conducta suicida, aquel grupo poblacional de riesgo que tiene que ver con el consumo y abuso de alcohol y otras drogas. También está el grupo de las personas que tienen alguna enfermedad mental, llámese algún grado de enfermedad crónica, me refiero, psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, y algunos otros que tienen patologías más del campo de la neurosis, ¿no? Depresión, trastornos obsesivos compulsivos y todo. Pero no se debería, esto es como las causas más frecuentes de afectación mental, pero ojo, yo también podría ir al suicidio debido a una decisión muy personal. De repente no quiero ver mi propio envejecimiento, considero que vivir 70 años en esta tierra es suficiente y bueno, veo la forma de eliminarme, ¿no? Quisiera que ustedes pudieran ampliar el rango de sus ideas a no solo la patología mental. Dentro de las estadísticas de la patología mental es lo que yo le acabo de responder, pero también existe un gran grupo de personas que tiene otras motivaciones para acercarse a el contacto con el suicidio, ¿no? Esa sería la respuesta. Gracias, doctora. Continuamos. ¿Qué síntomas se presentan en el suicida? Pues la persona como ser humano, gracias a que somos entes sociales, pues a veces quieren conversar un poco de este tema, ¿no? Entonces, la verbalización suicida es muchas veces la única o la incipiente señal que a veces uno tiene. Existen personas que evidentemente van a acercar su problemática tal cual, pero hay otras que solo van a lanzar expresiones de malestar o expresiones de hartazgo, ¿no? Uno tiene que estar muy atento a esto, ¿no? En el caso de los niños y de los adolescentes, el aislamiento es uno de los factores más importantes. Es decir, los cambios de conducta bruscos o estos que se asolapan son importantes de observar. Número dos, esta persona como que le importa muy poco lo que antes le parecía muy importante. De repente tenía pues no sé, un peluche al que llevaba a todos lados y ahora aparentemente no. De repente tenía cierto arraigo a una persona, pero aparentemente no. El niño, en su afán de proteger siempre a los demás, pues trata de alejarse sin generar efectos colaterales. Entonces se va alejando de lo que quiere, ¿no? Y la conducta de aislamiento sería la primera a observar. Si estamos hablando de un adolescente, pues la conducta de aislamiento podría darse también con mucha ira, con hostilidad, podría darse con una verbalización más de confrontación, ¿no? Entonces, dependiendo de cada edad, es que uno va a poder ver la manifestación del cambio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Primero saber, intentar conocer a la persona a la que yo atiendo, yo hablando como médico, y luego, cuando voy haciendo lo que tengo que hacer, sus controles, sus chequeos, darme cuenta de que, uy, esto es distinto, esto no estaba aquí en tu vida, esto es raro. Entonces ser muy perceptivo sobre los cambios. Y si yo ya no hablando como trabajador, sino si yo soy padre, yo soy madre, yo soy el que cuida, darme cuenta de los cambios de conducta. Y ahí venimos a tener un gran problema. ¿Cómo me doy cuenta de los cambios de conducta si no observo? ¿Cómo observo si no tengo tiempo? ¿Y de dónde compro el tiempo? Es un poco complejo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Observar mucho a mi hijo, conversar de estos temas, plantearlos un domingo, no lo sé, en la mesa, hablar de por qué las personas se sienten infelices, qué es lo que tú piensas al respecto, de la única forma posible para yo poder saber qué cosa es lo que está ocurriendo. En simple, ¿qué sería? Las conductas de aislamiento,
los cambios de comportamiento, expresiones indirectas de suicidio, como los indicadores más frecuentes en la población infanto-juvenil. Gracias, doctora. Seguimos. ¿Se puede presentar casos de intento de suicidio donde se deba recomendar el internamiento del paciente? Existen algunas patologías que empeoran un poco con la hospitalización, específicamente los desórdenes de personalidad, porque los desórdenes de personalidad dentro de todas las manifestaciones que muestra esta persona tienen conducta suicida a veces recurrente. Entonces lo que se hace allí es un abordaje específico para ese tipo de condición. Es como, no es que se esté avalando el suicidio, sino que se entiende como una vulnerabilidad biológica. Se entiende como que esta persona que tiene un desorden de la personalidad podría intentar cometer suicidios de manera recurrente, podría tener el pensamiento suicida todo el tiempo y no por eso voy a tener que ingresarlo cada rato y a cada vez. Diferente sería si yo tengo a una persona con un grado de discapacidad intelectual, persona que no está en el juicio de su realidad, número dos, persona que está bloqueada en sus tomas de decisiones si es que tiene algún tipo de intoxicación actual que está generando su riesgo. Entonces, sí existen algunas intervenciones cortas. Lo que se hace es no literalmente hospitalizarlo, pero ponerlo en observación. Existen algunos hospitales que están implementando esta regla de las 24 horas, que es que yo voy a citarte inmediatamente determinado yo que estás en capacidad de ir con los tuyos y que ellos te van a vigilar, que se comprometen a hacerlo, podría yo citarlo al día siguiente para hacerle un control y así hasta que a mí me quede claro de que el riesgo ha disminuido, específicamente porque el nuevo intento se comete dentro de las primeras 24 a 72 horas de haber intentado hacerlo por primera vez. Sin embargo, si yo no puedo garantizar eso, yo podría ingresarlo, pero tengo que tener en mente que ese internamiento tendría que ser rápidamente organizado para que el alta fuera pronta, en el sentido de que hay la necesidad de devolver a esta persona al ambiente que va a ser. La hospitalización lo que hace es ganarnos tiempo, proteger a esta persona del riesgo, pero la hospitalización no es su vida. Entonces lo que necesitamos es cómo volvemos a que este individuo sea funcional sin las correspondientes atenciones hospitalarias. ¿Cómo hacemos de que a mí me quede claro de que esta persona va a poder mantenerse fuera y cuidarse? Entonces, cuando yo no pueda tener este buen entramado social, cuando yo esté juzgando y tengo las evidencias y lo constato, de que la persona no está en la capacidad de tomar decisiones y encima es un menor de edad, sí podría yo proponer una observación breve, una estancia en la emergencia, en la observación, hasta que yo pueda buscar otros factores y elementos de juicio, ¿no? Volver a correr estas escalas una y otra vez para poder determinar si es que ha variado la intencionalidad, ¿no? Pues sí, acá hay una pregunta muy interesante. Bueno, esa sería la respuesta a la pregunta, ¿no? Eh, no sé si usted la lee, señora moderadora o señorita moderadora, pero hay una pregunta en el chat. ¿Se refiere al de la del estado anímico? Hay una más abajito que dice, a ver, estoy con los lentes de lejos, entonces lo siento. Es que yo Ay, observo que están colocando su nombre y a qué centro de salud pertenecen. ya. Pero acabo de ver una, no se preocupe, yo le ayudo. Dice, ¿qué pasa si la persona se niega a recibir ayuda profesional? No pasa nada, no tiene por qué usted ofrecerle la ayuda profesional. La persona lo que busca es vínculo. O sea, yo puedo estar sentado frente a ti acompañándote, mudo, respetando tu silencio, respetando que eres una persona que has decidido marcharte, entender que eso es frustrante para mí, entender que debo de dejarte ir, entre comillas, y de repente eso puede ser suficiente.
no todo tenemos que ir de manera técnica. A veces la persona quiere un ser humano que te pueda acompañar. A veces lo que la persona quiere es tu silencio, a veces lo que la persona quiere es tu presencia, no necesariamente que yo salga con, mira, te voy a dar este enfoque, bla, 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 y tengo la última tendencia, y yo te voy a enseñar tal cosa, y yo te voy a mostrar cómo conseguir sentido. Es difícil. Eh, es triste tener que evaluar personas que les parece que este mundo no tiene ningún sentido. Eso es una muerte en vida que debería llamarnos más la atención de aquella persona que dice, mira, necesito ayuda, o que intenta muchas veces hacerlo. Creo que es también la necesidad de entender que nuestro rol no necesariamente pasa por el ejercicio del hacer, sino en el ejercicio del ser. Yo como ser puedo ser suficiente para otra persona, pero si yo no estoy conectado con mi propio ser, no voy a poder ser de ayuda. Desde el punto de vista de la filosofía, yo tengo que mostrarle a la persona que la libertad es para usarse con responsabilidad y que ante eso no puedo hacer nada. Es decir, también tengo que conocer mis propias limitaciones. Si estoy en un centro, un establecimiento de salud, obviamente no voy a estar simplemente diciéndolo, ¿no? Voy a poner en marcha todo el protocolo, es decir, informar sobre la negativa de esta persona. Si es que es menor de edad, se procede con trasladar la responsabilidad al apoderado. Se deja bastante claro cuál ha sido el recurso que se ha utilizado, que no se ha podido ir a más. Se busca que la protección de la parte legal pueda ayudar a esta persona y darle algún otro enfoque que quizás le ayude, y ahí acaba todo, ¿no? Pero siempre es importante también ofrecer ese acompañamiento de decirle, mira, no me mires como el psiquiatra o como el psicólogo, hablemos de que eres un ser humano que necesitas algo, eh, quizás lo que necesitas no te lo puedo dar desde mi tecnicismo, pero estoy aquí y de repente eso es suficiente. A veces sirve, a veces no. Entonces también es entender de que existen algunas situaciones en las cuales nosotros no vamos a poder ganar todo el tiempo, ¿no? Ujú. Perfecto. Ajá, Gracias, doctora. Sí. Continuamos. Tenemos aquí otra preguntita. ¿Con qué frecuencia deben ser los controles o sesiones de una persona que intentó suicidarse y cuánto debe durar este tratamiento? Eh, eh, imagínense que hoy día ingresé al hospital XYZ con una tentativa suicida, al día siguiente en las 24 horas un control, a las 48 horas otro control, 72 horas otro control, luego control semanal, control quincenal, control mensual y ya está. Eh, pero no es que yo voy a hacer el control y te paso solo la escala, sino hablemos, ¿no? Conversemos de lo que ha ocurrido, busquemos echar un poco de luz al respecto. Si te sientes cómodo de conversar, qué propició que este jueves a las 2:35 hayas ingresado y no a las 2:32, es decir, ¿por qué ese día? Buscando un poco las 4 P's que habíamos conversado, ¿no? En un afán de prevenir esto, ¿no? O disminuir el riesgo. No somos dioses para tener todas las fichas para manejar a los pacientes, pero intentamos desde lo más genuino hacer nuestro mejor trabajo, ¿no? ¿Y cómo se podría abordar una familia en duelo por suicidio? Esto yo les aconsejaría desde la humildad de mi profesión, que alguno de los que ustedes estuvieran interesados en estos temas, por lo menos pudieran tener alguna formación de logoterapia o de tanatología. Esto creo que podría ser muy útil para la persona. Este tipo de duelo es un duelo complicado, es un duelo a veces prolongado, ya sale de los cánones de un duelo común y corriente, que es el duelo agudo, específicamente por esto. Mire, de repente yo lo pasé muy rápido, pero aquí está. Cuando un individuo deja de existir, wow, ¿qué dice? Espérame. Deja un vacío dentro de la sociedad. Y si éste opta por cegar su vida, comprender este acto refleja el conflicto social al cual se vio expuesto aquel que consume el suicidio. Muchas personas que están atravesando un duelo por suicidio se sienten marcadas, se sienten culpables,
sienten que algo les faltó, se quedan con una gran carga social. Es todo en las sociedades ritualistas, ¿cierto? Pero aún más. Imagínate que tú y yo nos encontramos y yo te digo, ya se cumple un año del fallecimiento de mi hijo, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo se fue? Fue un luchador, falleció con cáncer y luchó hasta el final, qué bien. Y tienes al costado a la vecina que tiene su hijo que murió por suicidio. ¿Cuál sería tu actitud? Por ahí vendría un pensamiento de qué lo habrá llevado a eso, cómo será su familia, qué habrá pasado. Seamos claros, venimos con ciertos prejuicios, miramos a la muerte con terror, tenemos un pánico de hablar de esto. Entonces, pienso que deberíamos franquearnos y deberíamos hablar, así como hablamos de la vida, de la muerte, para poder entender por qué hay personas que toman este camino, por qué hay personas que quieren conectar con lo tanatológico, ¿no? Con el tánatos. Hay gente que todo el tiempo habla de esto, de morir, de matarse, de no vivir más, y cómo es que estas personas habitan alrededor nuestro y qué es lo que hacemos nosotros al respecto, ¿no? Eso también sería importante. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejaría? Eh, Utilizar estos grupos de ayuda mutua para que entre las personas que están formando estos grupos vayan encontrando una respuesta a eh, a estas dudas, a estos conflictos. Verbalizar, expresar, favorecer el diálogo sincero, abierto, es de mucha ayuda. Utilizar estrategias para acompañar a la persona que está en duelo. Por ejemplo, de repente no tengo que darte el sermón, pero vengo y limpio tu casa una vez por la semana, ¿no? Como para ayudarte a que tú puedas concentrar tus energías en hacer otra cosa, ¿no? A veces no son necesarias tantas palabras, sino más acciones. Entonces, el resumen sería que es un duelo complejo, es un duelo que sale de lo habitual por la carga y la gran cantidad de culpa y este estigma social que, que queda en las personas que sobreviven a un suicida, y entonces tiene que tener un tratamiento de acompañamiento. Esa sería la respuesta. Más que Gracias, psiquiátrico. doctora. Gracias, Ah, doctora. ujú. Continuamos. ¿Cuáles serían los primeros auxilios psicológicos para un niño que intentó suicidarse en el primer nivel de atención? O sea, en el caso que se presente este caso, en el primer nivel de atención. Bueno, en el primer nivel de atención creo que, aunque muchas personas piensan que hay muchas limitaciones, me parece que hay muchas ventajas. Tú conoces a tu población, conoces dónde viven, conoces la zona de su residencia, puedes favorecer. Yo rápidamente, ¿qué es lo que haría? Se me ocurriría que lo que podría hacer es instalar un grupo de acompañamiento. Es decir, la persona se siente bien cuando no se siente tan solitaria, cuando no siente que es la única que lo pensó, que lo quiso hacer. Los niños se sienten validados en su expresión emocional cuando se le dice, mira, puedo discrepar con tus acciones, pero quiero entenderte desde tu humanidad. Y un niño es un ser muy especial, que es muy intuitivo, entonces sabe cuando tú te acercas en un plan de instrucción técnica y cuándo es que realmente quieres saber qué es lo que ocurrió. Entonces al niño le alivia mucho lo que los padres puedan pensar al respecto, lo que la gente de su alrededor pueda pensar al respecto. Entonces cuando tú le acercas al niño a la familia y la familia le dice, mira, vamos a revisar esto juntos, a veces eso suele ser un factor de cambio, ¿no? A veces esto puede ser un antes y después. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Citar al padre, citar a la familia para abordar la problemática del suicidio en este caso, perdón, o de la conducta suicida en este caso, desde el punto de vista familiar. Eso es lo que se debería hacer. No solo coger al individuo como el paciente que quiso suicidarse, sino decir, hey, tú perteneces a un grupo social, ¿dónde está ese grupo? Entonces es mucho mejor hacerlo de esa forma para que pueda yo identificar en la gran cadena de sucesos dónde estuvo este eslabón que generó que esta conducta se presente. Suena impactante, pero es una conducta, como la conducta de autolesión, como la conducta de el fumar. Toda conducta sirve para algo. Hay algo que la está sosteniendo y mientras eso la sostenga,
esta conducta se va a seguir perpetuando. Muchas veces los niños perpetúan sus conductas por esquemas disfuncionales familiares y a veces porque simplemente no tienen esta madurez psicobiológica para darse cuenta del asunto. Entonces también tenemos que equilibrar eso. El resumen sería no perder el contacto, rápidamente ubicar dónde están los demás miembros de la familia, cogerlos por pequeños grupos, de repente 2 familias, para poder compartir esas experiencias, hablar del tema, cambiar la palabra culpa por palabra responsabilidad, cambiar la palabra intervención por acompañamiento, observar al niño, remitirlo con su pediatra si es que necesita uno chequear si hay algún aspecto biológico que está contribuyendo en, en el suicidio, ¿no? O en la tentativa. Yo tenía una niña a la que atendía que siempre hablaba del suicidio y era porque ella estaba muy afectada, porque sus amigas le hacían mucho bullying y era porque ella iba sucia, maloliente al colegio y era porque no tenía agua potable. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que hizo la psicóloga con la gente que le ayudó? Esto ocurrió cuando yo era serenista, ¿no? Hace mucho tiempo. No le dio sus primeros auxilios psicológicos, se fue a construirle un silo, se fue a darle agua. Esta chica se bañó, se le fue toda la situación de dolor y le devolvió una vida digna. Entonces a veces hay que mirar un poco más allá de lo que es la intervención médica y ver que si hay otro factor que está sosteniendo el problema. Pero desde el punto de vista técnico, citar a la familia, hablar del tema, conversar con el niño y tratar de validar su experiencia, no justificarla obviamente. La validación es el hecho de entiendo por qué lo hiciste, déjame comprenderlo también. Y yo creo que con eso hemos avanzado, al menos en el primer punto de atención, ¿no? O en el primer nivel de atención. Gracias, doctora. Estamos leyendo las preguntas, creo que la anterior fue directamente a usted. Estoy leyendo las preguntas del Zoom y también del canal de YouTube. Nos preguntan, de acuerdo a su explicación, ¿el suicidio puede ser hereditario? Más que hereditario, lo que pasa es que la herencia, como nosotros la conocemos, es bastante amplia, ¿no? Existe una herencia, pues, la que describía Mendel, ¿no? Te paso la mitad de los genes aquí, y si hay otra, tu contraparte, tu pareja que pase el otro 50, entonces hay una penetrancia mayor. No necesariamente es que yo, mi hija, la hija de mi hija, pero puede haber una agregación familiar, eso sí puede existir. Pueden haber patrones que yo voy transmitiendo. Recuerden que la información, así como nos hablan los profesores de literatura, nuestras tradiciones también vienen verbalizadas y mostradas en nuestro contexto. Entonces, si yo observo que en mi familia hay muchos casos de tentativa de riesgo suicida, entonces seguramente será importante chequearlo con mi amigo, mi colega, el genetista, para ver si es que hay algún factor y hay alguna enfermedad que está generando eso. Muchas veces lo que se ha visto es que hay personas que tienen sí una enfermedad mental que no había sido diagnosticada y que la abuela también la tenía y que la bisabuela también la tenía o que el abuelo por ahí. Entonces, más que herencia como una herencia de generación a generación, se podría hablar de la conducta suicida como esta agregación familiar, este riesgo agregado a la familia, como una revisión inconclusa de algún antecedente familiar. Sería más apropiado así. Todavía no se ha descubierto, eh, se investiga mucho si existe pues este gen que te predispone al suicidio. Siempre ha sido el interés de buscar el factor, ¿no? Lo mismo ocurrió con las neurociencias. ¿Dónde está localizada la enfermedad? Quiero saberla, quiero señalarla. El ser humano es más complejo que eso. Yo podría tener una lesión, podría tener el gen, podría tener la predisposición, pero podría tener una vida con sentido, podría tener un entramado social sano y esto nunca manifestarse. A eso voy, hay que ver los diferentes factores. Ajá. Gracias, doctora. Continuamos. ¿La conducta de autolesión indicaría conducta suicida en niños y adolescentes? Está incluida dentro de la conducta suicida, por eso se pone así, como parte de la posible, no lo puse aquí, o creo que sí. Ajá, la conducta suicida es esto. Creo que yo lo pasé muy rápido, lo siento.
es lo que antes se conocía. Hay gente que todavía lo sigue usando, yo lo sigo usando porque hay libros interesantes que mantienen esa terminología. Entonces, lo que antes se conocía como el gesto, la intención, ¿no? La autolesión, la conducta suicida que no tiene un plan estructurado, la conducta suicida frustra, la conducta de puerta trasera es esta como que, ay, quiero irme con el abuelo, ojalá que me muera, ojalá que me pase un carro, pero al final no me estoy exponiendo a eso, ¿no? Solo lo digo, ¿no? O esta conducta que yo tengo de no darme lo que merezco. De repente soy diabética y debo de tomarme mi control y digo, no lo haré, quiero morirme, ¿no? O me como algo que está prohibido. Eso también está dentro del bolsón, de la esfera de la conducta suicida. Entonces, la respuesta corta a la conducta de autolesión indicaría conducta suicida, sí. Pero eso no significa que la persona lo va a consumar. Pero sí significa que tendría que valorar el riesgo las veces que yo me entere de esto. Sí. Gracias, doctora. Ya casi finalizamos. ¿Cómo actuar con una persona con depresión severa y recurrente? Pues ahí habría que hacer muchas cosas, realmente. ¿Sabe por qué? Porque mm, nosotros, particularmente los psiquiatras infantiles, de repente no tenemos la oportunidad de ver estas depresiones frecuentes por el tiempo. Sin embargo, quisiera comentar que más que la enfermedad, lo que a nosotros nos preocupa mucho es los efectos colaterales que la enfermedad genera en la personalidad del sujeto. Entonces, muchas veces no es tanto lo que usted ve como la depresión. La depresión recurrente tiene un manejo farmacológico. La depresión recurrente muchas veces tiene un manejo farmacológico de forma indefinida. Muchas veces la depresión recurrente ha sido mal diagnosticada y de repente yo estoy diagnosticando una enfermedad de un polo y de repente es una enfermedad depresiva bipolar. La enfermedad depresiva recurrente muchas veces tiene otros factores comórbidos. La enfermedad depresiva recurrente a veces se asocia a desórdenes de personalidad, pero más allá de eso, lo que más obstruye que esta persona esté bien, o sea, el bienestar de la persona, es que existen situaciones que yo voy viendo en esta persona como efectos de la enfermedad transitando la vida de esta persona, que pueden ser conductas de evitación, que pueden ser conductas fóbicas, que puede ser un pensamiento muy reduccionista y muy negativo, que puede ser una persona que se desregula rápidamente, que puede ser una persona que tiene expresiones suicidas constantes, una persona que tiene desconfianza de los que lo rodean, una persona que no se siente parte de. Entonces, eso es muchas veces lo que va haciendo que se perpetúe la enfermedad depresiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que queremos nosotros para los niños y adolescentes, incluso para algunos adultos? Tratar la enfermedad utilizando todos los recursos disponibles para que esta persona no tenga este cambio en sus cogniciones, en sus conductas y se maneje como una enferma que ha perdido toda la libertad de acción, sino que entienda que la enfermedad no debería condicionar su toma de decisiones y su perspectiva de vida. Es decir, yo puedo tratar de intentar limitar la enfermedad para que esta persona no se vea afectada en sus decisiones, no tenga un cambio de paradigmas, que no sea una persona distinta a esta que era cuando la enfermedad se presentó. Entonces, no solamente ahora estamos tratando la enfermedad desde el punto de vista biológico, sino ahora los psiquiatras infantiles estamos iniciando a ofrecer perspectiva. Si el niño quiere hablar de un tema un tanto filosófico, pues lo hacemos. Si la visión antropológica le sirve a esta persona, la hacemos. Si lo que le sirve a la persona es cultivar el arte como expresión de la canalización emocional, el teatro, la danza, proponemos terapias complementarias. Si lo que a esta persona le hace bien son las flores, las esencias, el reiki, acupuntura, lo incorporamos. Es decir, estamos viendo al ser humano como un ser global,
ya no estamos los psiquiatras infantiles, al menos los que estamos desde el punto de vista de la corriente existencialista, viendo a la persona como un ente biológico, como una enfermedad, y ahí se acabó. Estamos tratando de ver qué otro recurso se le puede ofrecer a este ser humano que está presentando eso, una enfermedad, y recordar que la enfermedad, como la conocemos, no es lo que dice a veces la expresión clásica, ¿no? Como la pérdida de la salud. Uno nunca tiene una salud total. Uno siempre está transitando en ese sano equilibrio de salud y enfermedad, porque somos seres mortales. Entonces, estamos ofreciendo perspectiva, estamos ofreciendo claridad. Eso es lo único que estamos haciendo de diferente en nuestro trabajo con los niños y adolescentes, ¿no? Eso es lo que le podría contestar. Gracias, doctora. Y ya con esto sí terminamos. Usted hace un momento comentó sobre la conducta de la familia en caso de un suicidio, ¿no? Luego de cometer el suicidio. Pero, Sí. ¿qué papel cumple la familia en caso de intentos de suicidio? Sí, mire, yo no le restaría importancia, como ustedes habrán visto, el intento, el gesto, es igual de importante, se maneja con la misma escrupulosidad, con el mismo ritual. O sea, si ustedes me ven hablando de una conducta de autolesión y de un gesto, me van a ver la misma cara de preocupación, el mismo tono de voz, es decir, hay que decir esto es importante. A veces se viene a minimizar el quinto acto de autolesión, y el quinto es el quinto, es tan importante como el cuarto, como el tercero, como el segundo, como el primero. Entonces, no se debería, sí es cierto que para la tabla, para la puntuación, esto nos da cierto alivio, en el sentido de que sabemos que la consumación del acto puede estar muy lejana, pero se le debe de prestar la misma importancia, específicamente porque podría haber un factor que no hemos considerado, que es el sufrimiento personal. Es decir, podría ser que detrás de cada acto de tentativa exista un real sufrimiento. Tener a una persona frente a ti que sufre y simplemente decir, bueno, es tu quinta vez, vienes cuando esto sea importante, sería algo muy triste, ¿no? Desde la persona que evalúa a su consultante. Entonces lo que hacemos es darle la misma importancia en el sentido de conminamos a los familiares. Yo a veces tengo que hacer así cosas como muy protocolares, como que con el servicio social de nuestro hospital firmamos actas de compromiso para que se hagan estos acuerdos. Son papeles, son ofrecimientos, son palabras, sí, pero ese ritual a veces ayuda a decir, mira, estoy sobre ti, te estoy mirando, estoy observando. Eso a veces puede poner cierta presión para fomentar el interés de algunos padres que necesitan como ese empujón, y clarificar bien qué es lo que aprovechamos a hacer. Es una pequeña, yo al menos lo que aprovecho es en hacer un pequeño resumen de lo que les he expuesto. En 5 minutos les explico que esto no es una manipulación, que esto no es que el hijo quiere fregarte la vida y quitarte tu jornada laboral, sino de que hay cosas que están pasando por tus narices y no te estás dando cuenta, y que yo no voy a arreglarlo. Yo soy un extraño, soy un ave de paso en la vida de tu hijo, tú tienes que arreglarlo dentro de lo que se puede. Entonces tratamos de llevar un poco de, si se puede, información, y eso, ¿no? A veces, porque la consulta médica es corta, nosotros agradecemos mucho el infinito apoyo del área psicológica, y entonces ellos son los que realmente se llevan ese trabajo fuerte, ¿no? De poder encargarse de la educación, que es algo muy importante. Y si nosotros sí podemos sacar y robar unos minutos a la consulta, también lo proponemos, como conversemos del tema. Necesitamos tu absoluta participación, padre, madre, abuelito, el que haya por allí, y validar también que estás haciendo un buen trabajo. Es decir, muchas veces los padres de familia están como muy avergonzados porque piensan que todo el sistema de salud les va a caer a ellos, y no, no desperdiciamos nuestro valioso tiempo en esto. No queremos división de la familia, queremos integración familiar. Entonces aprovechamos para decir, muy bien, veamos cómo es que cada quien puede contribuir para que este niño, niña, adolescente pueda estar mejor. Muchísimas gracias, doctora. Para comentarles además que no sé si ya conocen la línea 113 del Ministerio de Salud, en la opción 5, es una línea completamente gratuita que atiende 24 horas durante los 365 días del año. La opción 5, repito, para recibir orientación e información en psicología y salud mental. Además, comentarles
que ya se tiene el convenio, digamos así, con Google, que ahora si ustedes colocan en el buscador de Google, si nada más colocan suicidio o cómo matarme, cómo morir, quiero morirme, inmediatamente sale la opción de llamada al 103. Es para hacer de conocimiento de todos ustedes. Muy bien, infinitas gracias, psiquiatra Lisette López Hidalgo del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, invitada del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Tiene alguna recomendación final para nuestros participantes? Bueno, que si alguno de ustedes está interesado, pues la autoformación es algo que es muy importante para nosotros, nunca dejar de estudiar, de aprender, de asistir a las capacitaciones, de buscar información, nunca verse como un ser único y solitario. Apóyense en sus equipos, en las personas que los rodean. La persona que trabaja como prestador de servicios de salud está más expuesto. Vivimos en un sistema particular de atención, entonces también nuestra salud mental podría verse afecta, y entonces apoyarnos en nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas, también es útil. Cuidarnos primero nosotros para cuidar del otro. Eso, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Agradecemos nuevamente a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Encontrarán esta ponencia excelente de la doctora en nuestro canal. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias a todos.